Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles, reencontrarnos, seguimos avanzando la semana productiva. Hoy vamos precisamente a analizar algunos temas de coyuntura en nuestra política, digámoslo de esta forma, decisiones que están a las puertas de ser tomadas. Ley de agentes extranjeros, una de ellas que vamos a analizar esta mañana. Y también hay precisamente anuncios respecto a esto. Parece ser que van a haber modificaciones antes de aprobarla. De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa señalaba esto en una entrevista el día de ayer. Y bueno, también actualizar un poco sobre los allanamientos a 9 organizaciones no gubernamentales presuntamente vinculadas con el tema de la entrega de dinero público en las administraciones pasadas de la Asamblea Legislativa. Entre otros temas que también se van a desprender para poder platicar con nuestro invitado esta mañana. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir, analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias por estar en nuestra sintonía. Es el día miércoles 24. Por cierto, mañana ya andan todos con la bulla que es Día de Acción de Gracias. El último jueves del mes de noviembre, ¿va, Eduardo? Así es. Aquí ya celebramos nosotros el Día de Acción de Gracias. Risa le da Eduardo. Eduardo Escobar de Acción Ciudadana está con nosotros esta mañana para poder conversar de varios temas de coyuntura. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto. Bueno, son las 6:40, miércoles 24 de noviembre y bueno, estamos ya transmitiendo en todas las plataformas multimedia. Y un saludo, por supuesto, a mis 4 pelones de la página Natambakis Periodista, Las Cosas Como Son. Compartir, darle me gusta, seguir, por favor, y también todas las redes sociales que ustedes ya, por supuesto, conocen. Me estaban preguntando respecto a el señor Dagoberto Gutiérrez. Eduardo estaba en el calendario nuestro previsto que viniera el día de mañana, pero es una situación de último momento con el señor Dagoberto Gutiérrez, pues ha quedado él de poder venir con nosotros el próximo lunes, así es que estamos pendientes. Yo no sé si estamos al aire. Aquí está, aquí en la referencia está congelada la imagen. Pero estamos al aire, ¿o no? Vamos a corte. Parece que estamos al aire, ¿o? En el cable seguimos al aire. Ah, bueno, entonces si querés hagamos corte, pues, y regresamos. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Bueno, gracias, estamos de regreso. Las disculpas del caso, un problema eminentemente técnico, pues nos impidió continuar, salimos abruptamente del aire, pero ya estamos de regreso. Bueno, Eduardo, aprovechando entonces tu visita, hacemos primeramente quizás un repaso de los acontecimientos de las últimas horas. Es precisamente la decisión de allanar al menos 8 ONGs, entiendo, que fueron intervenidas por la Fiscalía y la Policía con fines de
allanamiento, secuestro de documentación y todo lo demás, y todo lo que se ha desprendido después de que se da este acontecimiento. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, creo yo que en primer lugar hay que decir que la causa de estos allanamientos precisamente fue el tema de la denuncia que los avisos que puso la comisión especial que ha creado la Asamblea Legislativa para investigar a las ONGs que recibieron fondos del presupuesto general de la Nación, ¿verdad? Entonces esta acción proviene de ese aviso por esa causa, ¿verdad? Cuando hicieron el aviso entiendo que se les señalaron algunos delitos, ¿ya? Y en esa medida pues la Fiscalía solicitó esta autorización de allanamiento al tribunal competente para proceder. Ahora, acá lo que habría que mencionar y lo que habría que reiterar, que de hecho la Comisión Interamericana ayer lo señalaba, es que se debe respetar el debido proceso, no se debe hacer un abuso del poder punitivo del Estado y de investigación del Estado contra las organizaciones, sino que todo debe estar dentro del margen de lo que establece la ley, de lo que establece el Estado de Derecho. Entonces nosotros esperaríamos y llamamos a la Fiscalía, a la Policía, a que actúen dentro de ese margen que ellos tienen pues, por Constitución y por ley actual. Eso es lo primero que diría, ¿verdad? Y que las investigaciones y el proceso que se pueda continuar se dé dentro de un margen, de nuevo, de respeto al debido proceso, a la legalidad, para encontrar al final la verdad de los hechos, si hay algún manejo indebido de fondos o si por el contrario las organizaciones manejaron adecuadamente estos fondos. Eduardo, porque he escuchado a nueva cuenta el tema de persecución política, de situaciones alejadas precisamente del rol que pueda jugar la Fiscalía General de la República, que es tema de investigación. Eso ha valido inclusive la reacción del Fiscal General de la República, que en un programa dijo de que en El Salvador, a nueva cuenta, bueno, creo que es la segunda vez que dice que no hay perseguidos políticos, que lo que hay son investigaciones abiertas por corrupción. Creo que hay que tener en mente que hay acciones que pueden ser ilegítimas, ilegales, que se les reviste de legalidad. O sea, no hay que descartar esa situación. Y lo que despierta en estos casos dudas es, por ejemplo, por qué no se procedió con dos casos que se han señalado de recibir fondos del Estado, fondos del presupuesto, y que ni siquiera llamaron al diputado Gallegos y a la diputada, no me recuerdo el nombre, que el papá de Nuevas Ideas, que también era directivo de una ONG que recibieron fondos públicos. ¿Por qué a estos diputados no se les llamó para, en todo caso, cuestionarlos por esa asignación de fondos? O sea, ni han procedido contra las personas que eran directivas de esa ahora, el trabajo de la comisión no ha finalizado, ¿verdad? Entonces tú estás diciendo de que, o te atreves a señalar que no... No los han llamado hasta el momento. No los han llamado. No los han llamado, o sea, ¿por qué no los han llamado? O sea, teniendo... ¿Crees que no los van a llamar? No sé, pareciera que no. Se les ha señalado, invitados les han señalado esos temas y no han dicho nada, porque... incluso creo que serían casos todavía peores, en el caso del diputado Gallegos, de la ONG de la esposa, porque según una investigación del Faro, no está ni funcionando en el local que supuestamente estaba hace años esa organización. Entonces, y que devolvieron parte del dinero, según se dio a conocer hace un par de años. Entonces, tal vez son situaciones que puedan ser todavía de mayor gravedad y que no están en este momento en el radar de la comisión. Y entonces esto a lo que nos lleva es, bueno, pareciera que la imparcialidad que tanto han dicho está ausente en estos casos, porque
si estamos interesados en indagar que se han usado o que se le dio indebidamente fondos públicos a organizaciones, pues hagámoslo con todas las que estén involucradas, o sea, hagámoslo parejo, como se dice. Pero nosotros vemos selectividad, porque al final las que se están atacando son organizaciones que de alguna u otra manera han tenido vinculaciones con partidos políticos, ya sea porque sus directivos han sido políticos, han sido diputados. Entonces se está de alguna manera aprovechando políticamente, electoralmente, de atacar a estos partidos políticos. Eso es lo que uno puede también percibir de esta acción. Y lo digo porque no están siendo parejos. O sea, hay esos dos casos que no se están investigando, ni se han mencionado, y se obvia, cuando les hacen alguna alusión a estos casos, obvian la investigación. Entonces, ahí deja muchas dudas. Sí, claro, vaya, tu postura es que entonces el trabajo de la Fiscalía y de la Comisión estaría inconcluso si no se abordan esos dos casos en particular. Claro, dejaría la duda. Pero no es que vaya, porque el tema es el siguiente, tu postura es un poco más aterrizada en el sentido de que, bueno, si hay algún delito que perseguir Pues sí. y de investigar, pues que se investigue y se deduzcan responsabilidades, más no el hecho de levantar la bandera de persecución política. Sino más bien lo que estás diciendo es que o todos en el suelo o todos en la cama. Claro, no, y no habría que descartar ninguna de las posibilidades de que sea persecución política también. O sea, es llamativo lo que dice la Comisión Interamericana, que no haya un exceso ni abusos en estos procedimientos. ¿Ya? Si la comisión no está diciendo persecución política, la comisión lo que ha dicho es que se haga de una manera racional, conforme a la ley, todo el procedimiento y se respete. Eso es lo que ha dicho la comisión. Pero leyendo entre líneas... ¿Tú crees que a eso se refiere la comisión? No está diciendo o sea, precisamente... pero se infiere. Pero que hay una delgada línea entre lo que puede ser un proceso de investigación de un delito y ya persecución política, ya una persecución penal con fines políticos. Habría que decirlo así, persecución penal con fines políticos. Habría que ver, o sea, por eso digo, digamos, ordenando las ideas para que no vayan a después a adulterar el video, los panfletos del pro gobierno. Hay que determinar... Pero ¿qué te han adulterado? Uno le hacen una pregunta en una entrevista, uno contesta la pregunta, pero solo toman la parte que les conviene y lo demás lo editan. ¿Te referías a lo que dijiste en otra entrevista respecto a las donaciones que ha recibido la organización? Sí, también. ¿Sacaron de contexto eso? Sí, o sea, lo que dijeron es, y son todos estos panfletos y medios, pseudomedios afines al gobierno, dijeron que Acción Ciudadana recibe fondos para desestabilizar al gobierno. No, tú lo que reconociste es que la organización cuyo fundador y también fondeador, ¿verdad?, es el señor Soros. Claro. También recibe Acción Ciudadana. Ahora, ya que nos metimos ahí, es que te siento como molesto porque según tú sacaron de contexto las palabras que tú dijiste. O sea, tú reconoces ahí que alguien entra al portal de ustedes y ve quiénes son los que le compran. Pero tú nunca dijiste abiertamente, o no te escuché, Eduardo, decir, miren, estos son nuestros cooperantes, estos son los que nos apoyan. Tú no te escuché decir que la fundación de Soros era una de las que... me preguntaron si recibía. No, pero tú en la coyuntura en la que estábamos del señor Soros, que es señalado por el presidente en varias ocasiones de ayudar a medios, que estos medios de alguna manera tienen cierta línea considerada de parte de algunos funcionarios del mismo presidente de la República antigubernamental, la agenda antigubernamental. Esta comisión ONGs hace meses inició sus operaciones.
Y lo que decían algunos de estos diputados era de que íbamos a caer todas las organizaciones, ¿sí? Señaladas por haber recibido fondos públicos y ser parte de este entramado de corrupción. Entonces yo hace meses, Josué, Sí. yo en una entrevista mencionaba quiénes eran nuestros cooperantes. Porque me preguntaron, ¿ustedes reciben fondos públicos? No, Esa fue antes de la donde dijiste que alguien sí, había... eso hace meses lo dije. Sí. Hace meses, ¿No o sea, recuerdas dónde? debate con Nacho. Fue en Nacho. el programa... Sí, y eso fue hace meses. Sí, que yo- todavía estaba Nacho conduciendo. Sí, que yo les dije. Ahí dijiste tú que Soros era USAID, Open Society. o Open sea, Society, que es la Claro. Y aparte, Natán, desde hace 4 años, Acción Ciudadana tiene en su sitio web los estados financieros de cada año. O sea, cada quien puede entrar y ver los estados, descargarlos incluso, ver los estados financieros de Acción Ciudadana, y ahí aparece quiénes son nuestros cooperantes. O sea, eso no es algo oculto, pues. Vaya, Eso está ahí. yo voy a retomar un poco lo que tú decís en esta entrevista que le diste a Julio Villagrán. Mm. Tú a Julio le decís, sí, esta organización es una de las que nos coopera, y tú le dijiste a Julio, le insististe que Open Society no le imponía la agenda Acción Ciudadana. Ningún cooperante, ninguno, nadie, ninguno pone agenda. Nadie pone agenda. Y tal vez vale la pena... Y eso es posible. No quiero entrar al ámbito de la especulación, Claro. pues, pero definitivamente cuando una organización no extranjera viene y le dona a una ONG en nuestro país, es porque de alguna manera los intereses de esta ONG, ¿sí? De alguna manera también son los míos, y yo vengo, te ayudo para que sigas trabajando en eso. Yo creo que ahí es importante brevemente explicar cómo funciona, cómo operan Sí. las organizaciones y cómo tienen relación con la sería cooperación. sería prudente. Lo primero, para desvirtuar lo que dice el gobierno, que nosotros trabajamos en función de los intereses de un cooperante extranjero, es algo que se puede verificar fácilmente, y invito también a la gente que vaya a nuestro sitio web y descargue cualquiera de nuestros informes, cualquiera, y ustedes van a encontrar que hay lo que se llama disclaimer Sí. al inicio de los informes, donde dice que el informe ha sido elaborado gracias a la colaboración financiera de X cooperante, pero que el informe no responde no es la opinión del cooperante. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué creen que los cooperantes nos exigen que pongamos eso en cada informe o producto que se haga con ellos? Porque no es la opinión de ellos la que se está expresando ahí. Es la opinión, son las valoraciones de la organización las que se están planteando ahí, no del cooperante. ¿Ya? Entonces, digamos, comienzo con esto porque es algo que pueden verificar fácilmente, Sí, porque claro. Sí, tiene. si no, ahí dijera que este documento responde a los intereses o es la declaración del cooperante, ¿verdad? O sea, ahí tendría que decir. Vale. Dicho esto, Josué, hay que decir dos cosas. Uno, las agencias de cooperación, ellos tienen áreas de trabajo, áreas temáticas de trabajo. Salud, mujeres, juventud, medio ambiente, democracia, transparencia, anticorrupción. Ellos tienen líneas de trabajo que, ojo, apoyan a los estados, Sí. ¿ya? Directamente a los gobiernos, municipalidades, órganos judiciales, etcétera. Apoyan a eso. Pero también en esas mismas líneas de acción tienen un componente de sociedad civil que la cooperación también apoya. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que ellos tienen fondos para financiar a órganos de Estado en actividades concretas, que por ejemplo necesitan equipar X oficina del Estado, la cooperación puede colaborar con eso, y como digo, tiene un componente de sociedad civil, que si organizaciones
requieren fondos para ciertas actividades, lo financian. Eso es por un lado. Y entonces ahí es donde vienen las organizaciones. Las organizaciones se constituyen, porque estamos constituidas legalmente, Claro. o sea, no somos como dice ahí el gobierno de fachada, no somos nada de eso, sino que estamos constituidos legalmente, tenemos asociados, tenemos junta directiva, o sea, no es que no existamos, existimos. Entonces las organizaciones cuando se constituyen tienen finalidades y tienen áreas donde van a trabajar. En el caso de Acción Ciudadana, tiene el desarrollo democrático, el tema de transparencia, la propuesta, etcétera. O sea, todo eso tiene Acción Ciudadana. Entonces, Acción Ciudadana, para desarrollar sus actividades y cumplir sus fines, necesita financiamiento. Claro. ¿Ya? Para contribuir con la democracia necesitamos financiamiento. Entonces, Acción Ciudadana elabora un proyecto donde se definen objetivos, metas, resultados, actividades, el costo de esas actividades y se le presenta al cooperante. Y el cooperante revisa ese proyecto y dice, estas actividades están en la línea de lo que nosotros podemos financiar, ¿ya? Entonces, el cooperante, luego de un proceso de evaluación y todo esto, termina generando un convenio de cooperación con la organización. Ojo, es un convenio de cooperación, ¿ya? Pero ese convenio no significa que la organización se someta a la voluntad del cooperante. Simplemente hay obligaciones mutuas en razón del convenio, ¿ya? Pero eso no significa que el cooperante decida la línea de acción de la organización. O sea, quienes buscan el financiamiento somos las organizaciones. Sí. Y entonces, Eduardo, tú como director de Acción Ciudadana, preparas un proyecto, Claro. lo presentaste a la organización de Soros Sí. y la respuesta fue sí podemos financiarlo. Claro, y entonces financian las actividades que se les han propuesto, ¿ya? Con los costos propuestos, ¿ya? Eso. Entonces, De un proyecto que tiene además principio y fin. un periodo determinado, ¿ya? O sea, un proyecto para un año, ¿ya? Y se utilizan los fondos para las actividades que nos aprobaron en el periodo de tiempo determinado. Así es como se opera. No es que de repente aparezca Open Society, yo tengo tanto, tome, haga estas actividades. O sea, no es así la relación que se establece con el cooperante. Eduardo, a varias organizaciones, quizás incluyendo la tuya, el gobierno los considera opositores. Ajá. ¿Te consideras tú opositor? Yo Y lo que implica Claro. la palabra opositor. Claro. Yo le preguntaría a la ciudadanía si el que nosotros le estemos exigiendo cuentas al partido Nuevas Ideas, que nos diga quién financia sus campañas, quién financia a cada diputado, que nosotros le pidamos al gobierno información sobre el manejo de los fondos públicos. ¿Es eso o ser oposición? Pregunto yo. O sea, le pregunto a la gente, pues, al final. Nosotros, las acciones que hacemos son de monitoreo, son de evaluación, son de análisis, y ahí están los informes. O sea, pueden ir a la página web y ver todos los informes que hacemos. No hay un informe teledirigido en contra de. No hay un informe. Por ejemplo, nosotros evaluamos la efectividad de la Fiscalía y tenemos un informe amplio sobre esa materia, que determinamos que tiene una carga sumamente fuerte cada fiscal en el año. Cada fiscal tiene, según la última evaluación que se hizo, 125 o 126 casos nuevos cada año. Imposible sacarlos. Ajá. Imposible. Entonces, ¿cuál es la lógica de un gobierno que está comprometido con el combate a la corrupción y la impunidad? Darle más presupuesto a la Fiscalía. Darle más presupuesto para que pueda contratar más fiscales y bajar esa carga y poder ser más efectivo. Exigirle al gobierno y a la Asamblea que pongan como prioridad financiar a las instituciones de control como la Fiscalía es ser oposición política. O sea, pregunto yo. Entonces, Natán, aquí creo que hay que diferenciar dos cosas. Las actividades que realizamos las organizaciones de sociedad civil no pueden considerarse una labor de oposición política. Nosotros somos ciudadanos que no estamos en primer lugar buscando acceder al poder.
O sea, Acción Ciudadana no está buscando disputar el poder, convertirse en partido político para decir que vamos a hacer esto por oposición política. Lo que nosotros hacemos es monitorear bajo ciertos parámetros que no nos inventamos nosotros. Si la labor del gobierno se enmarca dentro de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, ¿sí? Y si nosotros al hacer esa evaluación determinamos, aquí no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay participación ciudadana, pues lo vamos a señalar, lo vamos a decir. Y eso no nos convierte en opositores, no nos convierte en opositores. Nosotros estamos haciendo una labor de monitoreo. Allá que si alguien utiliza eso políticamente, ese es otro tema. Eduardo, las actividades precisamente de fiscalización, de contraloría, de los partidos políticos, de quiénes son sus financistas y otras que se desprenden de los procesos electorales, son parte de las actividades y los proyectos que Open Society les financió. Algunos de estos sí, es que, digamos, nosotros en algunas actividades tenemos cooperación de varios cooperantes, pues, o sea, no es de que solo uno nos financie, ¿ya? Por eso un proyecto en este momento sí está siendo financiado por Open Society, digamos. Estamos cerrando un proyecto con ellos. Un proyecto que ustedes estamos cerrando con ellos un proyecto. ¿Por el orden del cuánto fue la cooperación? Fue de $153,000 para casi 2 años. Sí. Para casi 2 años. No es mucho, ¿verdad? Realmente. O sea, es que cuando hablan de cifras millonarias y cifras de que hay directivos de ONGs que ganan $20,000, no sé cuáles serán, pero no somos nosotros. No es Eduardo. No somos nosotros, o sea. Pero vaya. Y ojo, Josué. Ajá. Esos fondos son para pagar las investigadoras, o sea, para pagar los costos de las actividades, o sea, no. No, aparte que tienen que rendir cuentas por ese, o sea, usted presenta un informe final de todo lo que se hizo, se desarrolló. Y ojo, que no solo es al cooperante, o sea, el cooperante nos audita, nos pide los informes, que le justifiquemos el centavo. Nosotros hemos tenido que hacer trámites porque nos sobraron 11 centavos, por ejemplo, para ver cómo se devuelven esos 11 al cooperante porque no se usaron. O sea, estamos hablando de 11 centavos, ¿ya? Entonces, el cooperante nos audita. O sea, ¿ustedes creen que un cooperante, por ejemplo, voy a poner el caso, ¿ustedes creen que los fondos de USAID los podemos usar a discreción en lo que querramos? Claro. O sea, eso no es así. Entonces, nosotros estamos sometidos a controles de los cooperantes, pero también lo que yo mencionaba en otro medio, nosotros reportamos año con año al Ministerio de Gobernación nuestros estados de resultados. O sea, aquí, como decía ayer el presidente de la Asamblea, es que queremos que se transparente quién les da. Si eso ya está ahí, ellos ya lo tienen. Solo vayan al registro de gobernación, busquen nuestros estados financieros y ahí encuentran los montos. Ahí lo encuentran. O sea, no hay nada oculto. Vayan al sitio web, ahí está la información. Entonces, nosotros estamos sometidos a varios controles. Igual, ¿ustedes creen que en el banco, si de repente a una cuenta nos entran $100,000, $50,000 sin justificar, ¿ustedes creen que no van a avisar a la unidad de investigación financiera, a la Fiscalía? Claro. Hay Y es más, controles. las organizaciones necesitan para poder mover cheques y todo lo demás, mover dinero, pagar cosas por medio de cheques, presentar estados financieros también. Y tenemos que justificar el origen de los fondos. El origen de los fondos. Entonces nosotros presentamos los acuerdos de donación. De aquí vienen los fondos, ¿ve? Y estos son los montos y en este periodo. Ahora, Eduardo, ¿con cuánto entendería de que la Acción Ciudadana mayormente se fondea por medio de cooperantes? Sí, esa es nuestra forma de operar. Aparte de Open Society, ¿con qué otras organizaciones tienen convenio de cooperación? Acción Ciudadana, tiene o ha tenido apoyo de IRI, NDI, USAID, GIZ, Open Society. GIZ es la cooperación alemana. Así es. Quiero ver, ¿quién se me escapa? NET.
Esos son nuestros cooperantes. Ahora, en el caso de USAID, que retira dinero de instituciones públicas y anuncian que lo van a derivar para organizaciones de la sociedad civil, ¿es antes ya recibía de USAID Acción Ciudadana o es en este momento que son elegibles para...? No, desde antes hemos tenido el apoyo de ellos. Desde antes se ha tenido. Y ahora son nuevamente elegibles con estos otros. Claro, pero también hay que decir, no es que venga una montaña de piso para las organizaciones, como cree alguna gente, o bueno, como cree el gobierno. decían que era más o menos... Para el Triángulo Norte, 300 millones 300 para el Triángulo millones, Norte, pero es que eso, o sea, hay procedimientos, o sea, yo no puedo llegar como Acción Ciudadana, mire, deme $2 millones. O sea, no es así, no funciona así el asunto, Josué. Y lo digo para la gente, Sí. ¿verdad? Que no Ahora, crea... fíjate que esto me lleva, Eduardo, creo que está clara la explicación. Lo que pasa es que en esto hay mucho morbo, Eduardo. Tú estás claro en eso. Claro. Y tanto es el morbo porque tú estás explicando, no nos imponen agenda, pero regularmente tenemos esa idea, puede ser superficial, de que quien paga el mariachi pide la canción. No es así. No es así. Y lo digo por esto. O sea, obviamente, si el cooperante tiene una línea donde nosotros podemos solicitar fondos, ¿sí? Eso no nos convierte, como digo, en el agente del cooperante. O sea, tampoco, y esto sí, claramente lo digo, en los proyectos está a qué nos comprometemos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y ese es el marco referencial. Ese es el marco de referencia. Si yo digo, voy a hacer un monitoreo o vamos a hacer un monitoreo a la propaganda, en eso se invierte. No es que el cooperante me obligue a que yo haga eso, ¿ya? Es el marco, el convenio es el marco de actuación, ¿ya? Y el convenio recoge lo que se ha planteado en el proyecto. Y el proyecto es, uno lo mueve, uno lo presenta, no es de que me ponga una pistola y me diga, preséntelo. Sí, tú dos cosas dijiste en ese video que se hizo viral. La primera es que sí reciben fondos de Open Society y de Soros, y la segunda es que Soros no les impone la agenda. Claro, no, y yo al contrario, le pregunto a usted, como que fuera parte de la audiencia. Ajá. ¿Usted valora positivamente el trabajo del Faro, por ejemplo? Han revelado información sumamente importante para el país. El Faro recibe contribuciones de Open Society. Un medio importante, digamos. Claro, o sea, que si uno está de acuerdo con todo, eso es otra cosa, pero que ha dado aportes importantes al país, sin duda. Y ha tenido financiamiento de Open Society. ¿Ya? No, yo lo que puedo decir, más allá de lo que me preguntas, Eduardo, invirtiendo los papeles. No. O sea, yo lo que puedo decir, y no tengo empacho en decirlo, es que creo la organización... Bueno, para los que no saben, Eduardo viene de la ONG no gubernamental... antes, ¿sí? ISD. De la Iniciativa Social para la Democracia. De ahí vienes. Tú te separas y fundan la Acción Ciudadana. Entonces... Lo que sí puedo decir es que creo el trabajo que han venido desarrollando, tú particularmente al frente de Acción Ciudadana, está a la vista, ¿verdad? Lo que está a la vista no necesita anteojos, pues. Yo creo que han llevado un trabajo de Contraloría para mejorar la democracia. Sí, no, pero además en el caso de del financiamiento de los partidos políticos, en general a todo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es que ahí... creo. Y por eso... ¿Qué es lo que más les ha destacado, pues? Claro, y por eso hacía la pregunta lo del Faro, o sea, porque igual se lo hago a la gente. O sea, si ustedes ven el aporte que Open Society, USAID, GIZ, todos los cooperantes que puedan ayudar a las organizaciones, han contribuido para mejorar esta democracia, ¿ya? Han contribuido en gran medida para que el país mejore, ¿ya? Entonces, o sea, no hay que ver que este cooperante está queriendo arruinar el país o está queriendo no, toda la cooperación viene con el objetivo de que el país mejore, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho las organizaciones que hemos recibido este financiamiento. Pero sí, está bien, y por eso decía que yo creo que el trabajo que han hecho ustedes está
a la luz del día, pues, o sea. Ahora, hay una situación que creo que es importante ver en todo este contexto, Eduardo. Tiene que ver precisamente con todo lo que tú adviertes respecto a los controles y las auditorías que ustedes, para recibir dinero de organizaciones extranjeras, tienen que pasar, que no es fácil. Claro. Tienen que rendir cuentas, no es que el dinero se los regalen y ustedes lo pueden gastar en lo que les dé la gana. Exacto. Y eso, extrapolarlo al tema de las organizaciones no gubernamentales en el país, porque si te das cuenta, Eduardo, parece ser que sí se había estado haciendo piñata de esto en el pasado. Sí. No rendir cuentas, no saber en qué lo gastás. Entonces, es precisamente lo que ha derivado en el tema de esta primero comisión especial para investigar esos dineros, los avisos, y que termina en... Aunque hay que decirlo que en ese caso son de fondos públicos del presupuesto general de la nación, que es diferente. Claro, ¿ya? definitivo. O sea, que esos tienen que estar sometidos a los controles institucionales para garantizar que se usen adecuadamente. Pero eso es Corte de Cuentas, Ministerio de Hacienda, o sea, ahí entran otras entidades a funcionar. Pero en el caso de muchas de nuestras organizaciones, nosotros recibimos fuente de cooperación de fuente externa, ¿ya? Que también está sometida a controles, o sea, y yo estoy de acuerdo, pareciera que en algunos casos ha habido abusos, ¿ya? Ahí hay que determinar las responsabilidades. Como individuales. Exacto, no generalizar. Individuales, definitivamente. Porque ahí hay muchas organizaciones que han recibido fondos públicos y que no hay duda de que han hecho un excelente trabajo. Entonces, habría que determinar las responsabilidades de forma individual y proceder contra... Y hasta dónde una línea delgada el tema de, por ejemplo, de lo que se ha denominado como conspiración o injerencia, ¿verdad? Claro. ¿Ves tú el anuncio de la señora embajadora Meins, que se retira del país en medio de lo que ha sido precisamente un escándalo por una reunión que sostiene, porque en esa reunión sí está un representante de la Embajada de los Estados Unidos, un consejero, junto con otros ciudadanos, con algunos diputados? Lo quiero dejar planteado de esta forma porque en todo este tema precisamente está la línea delgada de hasta dónde, bajo el argumento de que estás desarrollando actividades para potenciar, en este caso, como tú dices, Acción Ciudadana, la democracia, se convierte en una injerencia, ¿verdad? Hablemos de ese caso en particular. Y quiero dejar para el final verdaderamente las opiniones respecto al tema de la ley de agentes extranjeros. Tú has dado opinión respecto a eso y has dicho de que es una ley lesiva, contraproducente, más sin embargo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo en otro medio ayer que bueno, están pensando retirar ya el hecho de que por cada donación que reciban organizaciones no gubernamentales paguen un impuesto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar también de eso. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, de regreso, a ver, yo lo dejaba ya planteado, Eduardo, el tema precisamente de todo lo que se ha desprendido después de que se conoce que un ciudadano representante de los salvadoreños en el exterior, el señor Roy García, se reúne con un grupo de diputados, 2, 3, él insiste que son 3, habla de que hay un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos que está presente en esa reunión. La Embajada lo niega, pero después ciertamente en su última entrevista antes de salir del país, la embajadora reconoce que sí se han estado dando esas reuniones y ella dice, no solo esa, sino que en realidad nosotros nos reunimos con todos aquellos que tienen una acción de trabajo en el país. Y por eso decía yo que hasta dónde es esa línea tan delgada, quizás imaginaria, un poco superficial del tema de la injerencia, porque el tema del financiamiento de las organizaciones internacionales a ciertas organizaciones no gubernamentales, como es el caso también
tuyo y Open Society y el señor Soros es el tema de la injerencia, Eduardo. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas, Josué, en el caso de las representaciones diplomáticas que están en el país. Ellos ejercen un rol diplomático, una actividad que puede verse como política, ¿ya? También. Esa es una cosa, pero otra es la cooperación que reciben las organizaciones, que no tiene nada que ver con lo que pueda hacer o deje de hacer una embajada. O sea, son cosas diferentes. O sea, creo que no hay que mezclarlas. O sea, la actividad de acercamiento con sectores políticos que pueda hacer una embajada, reuniones, apoyos, lo que sea, eso no tiene nada que ver con las organizaciones. O sea, eso está separado. Una cosa no contamina a la otra, ¿ya? Los fines que pueda tener una embajada al acercarse a partidos. Y que el gobierno de los Estados Unidos retire de organizaciones gubernamentales la ayuda para el Triángulo Norte por el orden de los $300 millones y decida dárselo a determinadas organizaciones no gubernamentales. O sea, pero eso, digo, no es injerencia, porque que nosotros sigamos investigando qué partidos son transparentes, cuánto es el presupuesto de la Fiscalía, qué funcionarios declaran su patrimonio a probidad. Para eso servirían los fondos de la cooperación, para continuar ese esfuerzo, ¿ya? Digo, eso será injerencia, o sea, que nosotros hagamos eso. Somos salvadoreños y estamos haciendo esto para los salvadoreños. Yo no le veo injerencia, o sea, desde mi punto de vista yo no lo veo injerencia en ese sentido. No, claro, están haciendo una labor por transparentar la cosa pública, claro, porque y lo digo aquí, Josué. Y sabes que esa está un poco, hasta cierto punto, un sarcasmo, pues, el hecho de que las instituciones que deban de hacer eso no funcionen. Claro. Como la Corte de Cuentas de la República, como el mismo Tribunal de Ética Gubernamental y otros, pues. Claro. No, y aquí lo digo, porque con esta ley... Paradójico es la palabra que quería usar. Agentes extranjeros, los diputados de Nuevas Ideas han dicho hasta la saciedad que es por un tema de transparencia, lo han dicho. Y yo les he dicho, miren, si es por transparencia, comiencen ustedes por dar cuentas de su campaña, quién financia su partido y todo esto. Entonces, si nosotros mantuviéramos la cooperación y seguimos trabajando en estos temas, para nosotros sería un gran logro que Nuevas Ideas entregue la información financiera. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, ustedes acostumbran precisamente antes, durante y después de cada proceso electoral dar un informe. Todos los años, haya o no haya elección. Exacto, del financiamiento de los partidos políticos. De todos los años. Es prudente, Eduardo, que nos digas en el último año cómo ha estado ese proceso que ustedes precisamente desarrollan. ¿Han tenido dificultades? ¿Se han encontrado con obstáculos? Digamos, aquí hay 3 categorías de partidos. Los que no entregan nada, ni una información, que quiénes son, el FMLN, Nuevas Ideas, no entregan nada de información, ¿ya? No nos responden tan siquiera las solicitudes. Hay un grupo de partidos que nos entregan parcialmente la información, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, a Gana, que nos entrega parcialmente la información. Y tenemos otro grupo de partidos que nos entregan la información, o sea, un 80% de la información nos entregan, o más. Y ahí tenemos Nuestro Tiempo, Vamos, Arena, por ratos el PDC, por ratos el PCN, o sea, porque a veces no nos entregan todo, otras veces sí nos entregan todo, pero digamos son ese grupo de partidos los que cumplen. ¿Partidos que les entregan el 100% de la información requerida o solicitada por ustedes? Yo creo que ahí, ¿no hay? Para este año sería Arena y Nuestro Tiempo, que fueron los que entregaron
casi el 100% de la información que se solicitó. Y esto ya va a decir alguien, está hablando en favor. No, estamos hablando con datos. O sea, nosotros le hacemos el requerimiento a todos los partidos, el mismo requerimiento de información. Lo mismito les pedimos a todos. Ya solo le cambiamos el nombre y lo presentamos. Y en función de lo que nos entregan es que nosotros evaluamos. Entonces, Nuevas Ideas le hemos pedido 3 años, quiero ver, la de 2018, la de 20, 3 años le hemos pedido información. Nunca nos ha entregado nada. ¿Ya? Entonces, a lo que voy yo es, si nosotros como organización seguimos insistiendo a que todos los partidos nos entreguen la información, a que Nuevas Ideas se transparente y rinda cuentas, ¿será eso injerencia? ¿Será con ánimo de desestabilizar que nosotros hacemos esta labor? Pues a nosotros es una labor para ir mejorando el sistema de partidos, ya, para ir mejorando nuestra democracia, para que usted sepa que su alcalde no fue financiado por el crimen organizado, por ejemplo. Usted sabe que su diputado no va a responder a los intereses de X. O sea, para eso se hace este trabajo. Entonces, por eso digo que para nosotros sería un gran logro que Nuevas Ideas nos entregara la información, así como otros partidos le entregan. Entonces, al final, ¿qué tiene que ver eso? Y lo digo en estos términos, con que un gobierno extranjero tenga actividad diplomática, política con otros. O sea, y que eso pueda significar injerencia, porque nos están financiando nosotros para hacer esa actividad. O sea, y tu opinión muy particular, quizás respecto a ese incidente en el que un funcionario de la embajada, hoy sabemos pues que en realidad pues esas reuniones son casi que una costumbre, según dijo la embajadora Mains, encargada de negocios, con diputados y con un representante salvadoreño, representante de organizaciones de compatriotas residiendo en los Estados Unidos. Y todo lo que se ha desprendido de ello respecto al tema de desestabilizar, dividir, injerencia, porque hay reglas de oro para la diplomacia, Eduardo. Y una de ellas precisamente no intervenir en los asuntos públicos, claro, en los asuntos de los países. Yo no podría opinar con propiedad porque desconozco el contexto de la invitación, claro, qué es lo que se iba... O sea, y primero partamos, no sabemos si esos audios son reales, pues, no pueden ser manipulados. O sea, pero eso va a ser las autoridades las que determinen. No, pero en general, vamos en general a hablar de un poco de las reglas de oro para el tema de los gobiernos extranjeros. De acuerdo de que no tiene que haber injerencia, pues, en ese tipo de temas, ¿ya? Pero como digo, no sé si a esa reunión, si asistió el representante de la embajada, si sabía para qué era el tema de invitación, porque puede pasar que yo a usted le digo, Natán, necesito que llegue a mi oficina a las 4 de la tarde, tengo algo importante que comunicar, y usted lleva con cámaras y va con un reportero y tal vez no es para eso, sino que es para pedirle dinero. Mire, necesito que me preste $1000. Sí. Entonces usted no sabía... No sabe para qué es. ¿Para qué? Entonces, por eso digo, sin saber el contexto de esas reuniones, o sea, para qué se convocaron y qué era, es difícil opinar. Eduardo, vaya, pasemos al tema de la ley, o el anteproyecto de ley de agentes extranjeros. Sí. Tú has dicho algunas cosas bastante fuertes, ¿verdad? Has dicho que el gobierno busca callar a las ONG que le son incómodas, has dicho de que esto va a aislar al país. Entonces, la respuesta a todo lo que se ha venido diciendo en diferentes medios de comunicación de parte del presidente de la Asamblea Legislativa es que el que no nada debe, nada teme. Y que les duele pagar el 40% de lo que vayan a recibir en concepto de donación. Es que todo eso es falso, Josué. Todo eso que ha dicho el gobierno es falso. El tema de que no conocen quién nos aporta fondos, cuánto, para qué, eso es falso. O sea, como yo decía hace un momento, Gobernación tiene todos esos datos. Nada les cuesta ir al registro de estados financieros. O sea que para ti no es justificación el hecho de decir que quieren transparentar el... No.
Y si uno escucha las declaraciones de los diputados cuando se presentó el proyecto y se emitió el dictamen, ¿qué era lo que decían? Vamos a bloquear el financiamiento de Open Society porque ha intervenido mucho en el país y todas las organizaciones que se benefician van a salir. O sea, ese era el objetivo. Si ellos lo han dicho claramente. ¿Cuál es el objetivo? Aquí no estamos hablando de un tema de transparencia, de evitar la corrupción, como también decían, evitar el lavado, porque si no yo diría, ¿y por qué no sigue las CICIES? Si el gobierno y Nuevas Ideas están interesados de plano en combatir la corrupción, el lavado de dinero. Pero es que en el contexto en el que se puedan dar los discursos políticos en la Asamblea Legislativa, puede haber hasta cierto punto calentura, puede inclusive haber imprecisiones, se puede decir cualquier cosa. El tema es lo que diga la ley. No, claro, pero cuando va la ley tiene una serie de términos que son abiertos, son indeterminados. Que, por ejemplo, ¿qué podría ser una actividad con fines políticos? La ley así dice, que esas actividades son las que no se pueden realizar con fondos del extranjero. Y Acción Ciudadana, por ejemplo, realiza actividades con fines políticos. Es que depende, es que ahí es donde viene el punto. Para mí, el que nosotros monitoreemos el financiamiento de los partidos, sin duda, es un tema político. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú has participado en los llamados a las movilizaciones? En las marchas, sí, pero ¿vale? no tiene... Pero ahí te pregunto, ¿vas como representante de Acción Ciudadana o como ciudadano? Como ciudadano. Entonces, pues sí, ahí están las diferencias. Ajá, pero ¿cuál sería una actividad con fin político? Que tú, en nombre de Acción Ciudadana, fueras a participar en esa... ¿Y ahí qué tiene que ver el financiamiento? O sea, ¿qué tiene que ver ahí? Tal vez no tiene nada que ver, pero... se malinterpretaría se malinterpretaría que tú, como director ejecutivo de Acción Ciudadana, llegaras y dijeras, no, yo estoy aquí como Acción Ciudadana y estoy participando en esta marcha es en contra del gobierno porque el gobierno es esto, lo otro. Diferente sería que usemos fondos de Acción Ciudadana para financiar esa marcha. Es que se supondría que si vas en nombre de Acción Ciudadana estás usando fondos para ese fin. ¿Por qué? Si es domingo y ese día yo no trabajo. No, pero yo estoy diciendo tú como ciudadano, tú tienes derecho a participar donde quieras. No, es que, Josué, ahora, yo pienso que el tema es cuando ya se confunden los roles, ¿verdad? Si Acción Ciudadana pagara el desayuno, los viáticos, transporte para llevar gente a la marcha, ahí yo podría decir, ok, eso puede ser válido. Sí, o puede ser interpretado como un fin político. Pero el punto es que, ¿qué es un fin político? O sea, para usted puede ser eso, para mí puede ser otra cosa. Entonces, pero si tú mismo estás diciendo que si en el caso de Acción Ciudadana erogara fondos para poder pagar el transporte, para poder pagar alimentos de personas que están participando en la marcha, tú mismo eso puede ser interpretado, dices tú. Por eso puede ser interpretado, no estoy diciendo que eso sea, puede ser interpretado. Pero, por ejemplo, pueden el día de mañana venir, voy a poner dos ejemplos. Acción Ciudadana, cuando monitorea los partidos, saca un índice de transparencia donde evaluamos cuál es el partido que más información entrega. ¿Ya? Alguien puede decir, es que tiene una finalidad política, dejar mal las Nuevas Ideas y resaltar a los otros partidos. Eso lo puede interpretar a alguien y decir, es que no, esa actividad tiene un fin político, afectar al gobierno. ¿Ya? Y no es eso. Si Nuevas Ideas nos diera toda la información y sale con 10 en la nota, pues le ponemos el 10 y saldría en primer lugar, como el más transparente. ¿Ya? Ese es un caso que deja margen. Pero también has pensado en el escenario en que esa información no se las entregan porque están obligados por ley. No, claro. Ajá, no, a Acción Ciudadana no. Ellos a colgarla sí. No, por ley. A entregarse a la Acción Ciudadana. Sí, la ley dice que cuando cualquier persona le solicite la información... ¿Natural o jurídica? Cualquiera, a entregársela. Ok. Es una obligación legal. No es solo que la tengas publicada en tu portal.
Es obligación, es solicitud a petición de parte. Están obligados a cumplir. Vale. Pero es que pienso yo que según la ley debería ser fácil, porque tú además esa información tenés que presentársela según la ley de partidos políticos al Tribunal Supremo Electoral. Claro. Entonces ustedes no deberían de tener dificultades. No, porque yo infiero que si no la tienen ustedes, tampoco se la han presentado al Tribunal Supremo Electoral. No sé, no sé si se la han presentado. No sé. Pero va, lo que quiero decir, Josué, es que esa actividad de monitoreo, ya, puede interpretarse que tiene una finalidad política y entonces nos prohíben la actividad. O, voy a poner otro caso, una DESCO en una municipalidad, en una comunidad, dice hay que abrir un pozo para llevar agua potable a la gente de la comunidad, porque aquí anda, no viene, la alcaldía tampoco. Ajá, solicitan el permiso. ¿Y qué tal que por un fin político, y más ahora que van a concentrar en el presidente las obras municipales, no le dan el permiso la municipalidad para abrir el pozo? Y entonces esta comunidad viene y protesta y denuncia ante los medios. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno? Esa es una actividad con fin política, lo del pozo, porque están atacando al gobierno, están desestabilizando y se prohíbe. Bueno, y sale afectado. Te estás yendo como a los extremos, pues. No. Vaya, mira, el día de mañana... pero sí se debe de entender que hay una intención con esta ley, por lo que yo he podido un poquito empaparme, en el sentido de que, primero, en que otros países tienen ley de agentes extranjeros. Pero no es igual. Momentito. Y lo que busca precisamente es eso, ¿verdad? Regular los financiamientos o transparentar los financiamientos que organizaciones no gubernamentales reciben desde el extranjero y en qué lo utilizan. Bueno, en resumidas cuentas, eso sería como el espíritu. Ahora, ustedes están diciendo, no, esto lo que busca es acallarnos a nosotros. Hay que aclarar algo, Josué. Los únicos países que tienen leyes similares a la que se quiere aprobar aquí es Nicaragua y Rusia. De ahí nadie más. Solo ellos. Estados Unidos no tiene ley de agente extranjero. Pero es diferente, Josué. Okay. Es diferente, no es esta. ¿Ya? Hay que decirle, ¿qué es un agente extranjero? Es una persona natural o jurídica que en el territorio nacional, actúa en defensa, en promoción o en nombre de un agente extranjero, de un gobierno extranjero. Sí. ¿Ya? Pregunto yo, ¿las organizaciones estamos actuando en nombre de la gente, del gobierno extranjero? ¿Estamos representando los intereses de ellos? No. No. Entonces, ¿quién hace eso? Un lobista, ese sí. Un lobista, sí, como los que contrata el gobierno en Estados Unidos, ellos sí andan promoviendo los intereses de un gobierno extranjero en otro país. A ellos les aplica una ley, ¿ya? Okay. Ellos sí están promoviendo interés extranjero, ¿ya? Aquí hay lobistas. A ellos se les tendría que activar la ley, aplicar una ley para que transparenten sus actividades, porque ellos sí están haciendo en nombre de un gobierno o promoviendo los intereses de un gobierno actividades en el territorio de la República. Es diferente, ¿ya? Eso creo que tiene que tenerlo la gente claro. Quienes promueven intereses de un gobierno extranjero, ellos sí son agentes de ese gobierno. Y a ellos se les debería aplicar una regulación para hacer transparente su actividad. Pero las organizaciones no estamos actuando en nombre de las Ahora, ayer en un medio de comunicación decía el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo, que van a desistir de cargar con un impuesto las donaciones, que andaba por el orden del 40%, ¿verdad? Sí, o sea, eso es ¿Eso no resuelve el problema? No, es parte del problema. Porque acá, digámoslo, nadie paga el 40% de impuesto. Nadie. Que me digan quién paga 40% de impuesto. ¿Ya? O sea, nadie paga, ni las grandes multinacionales pagan impuesto. Nadie paga ese impuesto aquí. Entonces, ese es parte del problema, José. Pero el otro es que el registro, la ley crearía un registro donde queda a discreción de la autoridad competente inscribir o no a una organización. Y si no está inscrita no puede operar. O sea, no solo es el problema el tema del dinero, sino que el problema es
la inscripción. Nos pueden negar una inscripción porque no hay requisitos, no hay plazos, ¿ya? Y hay discrecionalidad en qué considero que es una actividad con fin político. Entonces, ahí perfectamente pueden bloquear la inscripción de las organizaciones y por lo tanto no podríamos operar. Y si operamos nos aplican la ley con las penas y con las multas, que son multas... o retirarles también, les preocupa a ustedes también que claro, a discrecionalidad les puedan retirar la personería entonces, si usted ve, todo está enfocado sí, en bloquear la actividad, no como decía el presidente de la Asamblea ayer, para facilitarle a los cooperantes el envío de fondos. ¿En qué parte de la ley dice eso? O sea, la ley no va en ningún sentido de promover la cooperación del exterior, al contrario, va en un sentido de desincentivar la cooperación. Primero con ese 40% y segundo con que al final, yo lo he dicho en otros espacios, lo que quiere el gobierno con esa ley, ONGs que se dediquen a ver el tema y no digo porque sea de menos, aclaro, que veamos el tema del medio ambiente. Eso es lo que quiere el gobierno. Esas son las organizaciones que quiere, que no le molestan, ¿ya? Esas son las que aparentemente no entrarían dentro de fines políticos ni nada de esto. Entonces, por eso decimos, es falso todo lo que han dicho de que pretenden con esta ley. La ley no pretende nada de transparencia, no pretende nada de fomentar la cooperación, al contrario, es bloquear a las organizaciones que trabajamos contra la orilla. Ustedes como organizaciones de la sociedad civil definitivamente no aceptan esta ley. No la aceptamos, no la aceptamos, de ninguna manera. O sea, es que buscan, y ojo, y no la aceptamos no porque nosotros seamos los afectados, sino que porque lo que se afecta es el espacio cívico, el derecho de organización, eso es lo que afectan, porque el ejemplo que yo ponía hace un momento, ahorita alguien puede estar aplaudiendo de que son las ONG las que van a salir afectadas, pero el día de mañana van a ser comunidades que no les van a permitir organizarse, no les van a permitir exigir sus derechos, no le van a permitir que exigirle al gobierno que les cumpla. Con las protestas, por ejemplo, con el tema del agua, por decir algo, que son las protestas que se ven más a menudo, les van a llegar a prohibir. Entonces, por eso es que estamos opuestos a este tipo de ley, Josué, porque están cerrando el espacio cívico, están cerrando el derecho de organización, el derecho de manifestación, de libertad de expresión a las organizaciones que les son incómodas. Entonces eso es peligroso y por eso rechazamos este tipo de leyes. Ni haciéndole reformas, modificaciones, como ya la que ya se ha anunciado, de que desistirían de exigir el 40% de... Porque queda la discrecionalidad con el registro. Y es que, aparte, Josué, a nuestro juicio, no es necesaria una ley. Si ya todo lo que ellos están diciendo que falta, que no se hace, hay leyes que ya lo regulan. Como por ejemplo... La ley de asociaciones y fundaciones. Del Ministerio de Gobernación. Sí, si ellos dicen, es que no sabemos quién les da dinero. Si eso ahí está, insisto, y perdón que sea, si eso ahí está. Eso ahí está. Ahora, cuando una organización una ONG está buscando legalizarse, tener su personalidad jurídica, tiene que presentar tiene que presentar una serie de requisitos. Sí, la escritura de constitución, la credencial de la junta directiva, todo eso lo tiene que presentar. O sea, no es que no estemos regulados. No, pero de entrada no tenés que presentar quiénes son, no, de dónde te fondeás. Es que se tiene que decir el patrimonio, ahí sí hay, pero en general las organizaciones comenzamos sin recursos, pues, o sea... Acción Ciudadana en un inicio, la oficina que se utilizaba era un socio que nos permitía estar ahí, pues, o sea, y así funcionaba, ya, sin mayor recurso, pues. Entonces, lo que quiero decir, Josué, es que todo lo que está diciendo el gobierno, todo está regulado, ¿ya? Si, por ejemplo, quieren conocer quién fue el donante del año anterior, pues se van al registro y ahí está. Y si hay insatisfacción, pidan los documentos. Se les entrega, se les amplía lo que ellos están diciendo. O sea, porque, como digo, nosotros tenemos auditoría del cooperante y auditoría que nosotros contratamos para poder hacer el balance de estado de resultado y presentarlo a gobernación como manda la ley.
Entonces, digo, no hay nada que nosotros estemos ocultando. Sería entonces desistir de todo el cuerpo legal como tal. Claro, claro. Porque al final también esto va a tener consecuencias para la gente, independientemente esté o no esté en una ONG. ¿Ya? Porque la cooperación no se va a dejar extorsionar con ese 40% de impuestos que están poniendo. Entonces lo más probable es que la cooperación se vaya o se reduzca a su mínima expresión. Y entonces, ¿quiénes van a ser los afectados? Las comunidades, la gente que recibe los beneficios de la cooperación. Entonces, por eso, por todas estas razones es que nosotros nos oponemos a esa ley. Sí. Bueno, de hecho, entiendo que hoy por hoy lo único que hemos conocido nuevo es que desistirían de exigir o que quede implícito que se debe de pagar el 40% de impuestos por cada, digamos que, por la cooperación que ingrese a determinada organización hasta el momento. Y de ahí pues la insistencia y tu respuesta es no, es que esto, transparencia ya, porque tú estás diciendo que es obligación de la ONG presentar anualmente los informes de estado financieros al Ministerio de Gobernación. Claro, claro. Sí, y lo que yo decía, si el banco, donde tenemos nuestras cuentas, ya tiene registrado qué fondos van a entrar, con qué regularidad van a entrar y en qué montos van a entrar. Si nosotros firmamos un convenio de cooperación por 10,000, 20,000 dólares para un año, ese dinero tiene que entrar en ese año y en esos montos. No puede venir 100,000 dólares, por poner una cifra, en ese mismo convenio, porque el banco inmediatamente lo reporta, porque le genera una alerta, porque no está fuera de los márgenes que se dijo que se iba a manejar de fondos. Entonces ahí hay un control también. Y regularmente, entiendo, no desembolsa el cooperante de una vez, ¿verdad? Eso depende del cooperante. Hay cooperantes que desembolsan de un solo, otros que van por etapas. O sea, ahí depende, ¿verdad? Pero precisamente todo eso tiene el banco. O sea, el banco tiene digamos, esa información que con cierta periodicidad se va a estar haciendo un desembolso por estos valores. Y entonces, si se pasa de eso, si nosotros recibimos más de eso y no de quien habíamos dicho que íbamos a recibir, ahí se genera una alerta al sistema financiero que puede haber lavado Sí, de o sea, dinero. ustedes no pueden depositar en esas cuentas algo que no se ha declarado previamente. algo que no se ha declarado. No puedo previamente. venir y meter $1,000,000 en la cuenta Ajá. si no he declarado y no he comprobado el origen lícito origen, de los sí. fondos. Entonces, insisto, es falso todo lo que está diciendo Nuevas Ideas y el gobierno en contra de las organizaciones, de que aquí no hay transparencia, que a saber quién les da el dinero, a saber en quién lo usan. Si quieren ver en qué lo usamos, vayan a ver los informes, vayan a ver todos los informes que nosotros producimos. Ahí está el dinero, en eso lo usamos, para eso se usa el dinero. Entonces, como digo, es falso en realidad. Ahora, Eduardo, vaya, entiendo yo que esta ley está en la etapa de, por decirlo, de discusión. No, ya se aprobó. O sea, se aprobó el dictamen. El dictamen, pero no está aprobada por el No, Pleno. claro. Por el Sí, Pleno. pero ahí no hay. Y entiendo de que si están hablando de hacerle modificaciones, va a tener que regresar a la comisión respectiva, porque es lo que yo entiendo. Si se le va a hacer modificaciones, de esa forma, pues. Lo que le conviene al país, por todas las razones que yo he dado, es que eso lo manden al archivo y se deseche. O sea, no debería ser de esta manera, como quieran ellos callar a las organizaciones. Es que aquí no hay otra explicación. Sí. No, tú lo defines de esa forma. Sí, no, aquí no hay ningún interés. Si hay agentes de extranjeros en el país que están promoviendo intereses de otros, emitan una ley de lobby. ¿Por qué no hacen una ley de lobby? Como la de Chile, la de Perú. Haga una ley de esas. ¿Ya? Ahí sí, vamos a ver quiénes son los que andan promoviendo intereses de Bitcoin, por ejemplo, en el país. Ellos se andan promoviendo intereses extranjeros. ¿Ya? Ese tipo de leyes deberían de hacer. No tratar de callar a las organizaciones que les son incómodas. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando
Acción Ciudadana, Eduardo. Acción Ciudadana... Desde su fundación, su personería jurídica. Acción Ciudadana surge en 2014 y se inscribe como organización y se constituye como organización en 2016, ¿ya? Y en a inicios de 2017 obtiene su personería, o a finales de 2016, ya no me recuerdo, 2016, por ahí. Desde ahí estamos constituidos legalmente. Sí. ¿Ya? ¿Tú llegas también a hacer el procedimiento de solicitud de la personería jurídica? No, cuando yo ingresé, ¿o ya estaba eso? Ya estaba ese proceso. O sea, yo ingresé a Acción Ciudadana cuando ya estaba constituida, ya estaba en proceso en gobernación, ya cuando yo ingresé a la organización. ¿Y quiénes son los fundadores de Acción Ciudadana? Bueno, aquí en este caso hay personas que no se conocen, ¿sí? Porque son ciudadanos Sí, claro. comunes y corrientes que quisieron organizarse y todo, pero digamos de los más conocidos, Sí. Humberto Sáenz, que es el actual presidente, Roberto Rivera, que fue... Humberto Sáenz ¿es fundador de Acción Ciudadana? Es fundador. Es fundador. Es fundador. Socio fundador. Hoy él la preside, ¿verdad? Hoy es el presidente. Ya. También estuvo él estuvo también Centro de Estudios Jurídicos. presidiendo el Centro de Estudios Jurídicos. Claro, estuvo ahí. El otro que fue candidato a vicepresidente de Vamos, Roberto Rivera, estuvo también en Acción Ciudadana. Digamos, mi caso, pues que estoy ahí también como parte de Acción Ciudadana, o sea, pero eso igual, invito a la gente que vaya al sitio web, ahí están las juntas directivas, ahí están, ahí pueden ver quiénes son. Sí, quién. Bueno, lo del abogado Sáenz, creo que eso es de dominio público. Pues, sí, sí. Lo único que sí, yo no sabía que era fundador, porque él sale del Centro de Estudios Jurídicos para llegar a presidir Acción Ciudadana, ¿verdad? Sí, pero digamos, no hay limitación. Yo, a menos que los estatutos prohíban eso, de participar en juntas directivas de otras instancias, pues, o sea, lo que pasaba es que, digamos, Humberto estaba de cabeza totalmente de lleno en el Centro de Estudios Jurídicos, sí. Y ahora ha pasado con nosotros. Muy bien. Bueno, yo siento que ha sido una plática muy provechosa. Ha sido interesante poder de alguna manera también que se aclaren algunos conceptos respecto a lo que está pasando en el país. No sé verdaderamente con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha representado el tema de la comunidad internacional, de los países cooperantes, que son muchísimos países que ayudan a organizaciones no gubernamentales en el país. Pienso que tal vez va a haber un periodo de mayor consulta o de mayor pensamiento para esta ley. No sé si tú lo ves de esa forma. Espero que sí. Yo creo que el gobierno ya midió consecuencias de aprobar esta ley. Y esperemos que mantenga esa sensatez, porque yo creo que es una cuestión de sensatez el hacer esto. Y pues no se apruebe esta ley o cualquier otra que intente limitar derechos de la ciudadanía. Porque al final, a quien afectan aquí no es a las organizaciones, es a la ciudadanía. Ustedes lo están afectando con este tipo de leyes. Porque ahora es esto, el día de mañana va a ser prohibir las protestas por falta de agua, por ejemplo, ¿ya? El día de mañana va a ser prohibir protesta de los desmovilizados. El día de mañana va a ser prohibir una manifestación de, por ejemplo, mujeres o de grupos LGTBI. O sea, van a hacer cualquier cosa el día de mañana. Entonces, por eso digo, estas leyes son contra la ciudadanía, no contra las organizaciones. Muchas gracias, Eduardo, por la plática. Esperemos que antes que termine el año, si es posible, volver a hacer como una especie de análisis concluyente, consolidando todo lo del año. Estamos prácticamente a 5 semanas, ¿verdad? Para despedir el año, entonces creo que es prudente hacer los análisis de lo que está pasando en el país. Muy agradecido, Eduardo. No, gracias a usted por el espacio. Bueno, mañana viene al programa
el exalcalde de la ciudad de Soyapango, el empresario Juan Pablo Álvarez. Con él vamos a estar conversando respecto a precisamente su salida de Arena, su futuro político y cómo ve precisamente la Arena actual como oposición política en la Asamblea de la Arena en la actual coyuntura política de la... Ya me hice bola. Como oposición en la Asamblea Legislativa, hombre, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Eso. Vámonos. Será hasta mañana. Buenos días.